Ahora vamos a pasar con el bloque de los topics y para ello voy a comenzar yo hablando de la anticoncepción en el lupus eritematoso sistémico. Voy a hablar durante toda la presentación de diversos perfiles de lupus, de diversos anticonceptivos, pero sobre todo quiero responder a la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Se pueden utilizar métodos anticonceptivos que contienen estrógenos en pacientes con lupus que tienen anticuerpos antifosfolípido negativos? Para ello voy a seguir el siguiente índice, voy a hacer una breve introducción, hablaremos de los diversos métodos anticonceptivos que tenemos en mercado, hablaremos también de diversos ensayos clínicos que se han realizado con el objetivo de responder esta pregunta, hablaremos de las recomendaciones y por último realizaremos unas breves conclusiones. Como ya se ha comentado, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune sistémica de causa multifactorial que puede afectar a diversos órganos y sistemas. La prevalencia y la incidencia de esta enfermedad es más frecuente en mujeres en cualquier etapa de la vida, pero esta diferencia es mucho mayor en pacientes en edad fértil, pudiendo llegar, como podéis observar en pantalla, en la edad reproductiva a un ratio de 8 a 15 mujeres por cada hombre afecto de la enfermedad. Es por esta diferencia entre hombres y mujeres y también por esta mayor diferencia en la edad reproductiva por la que se habla de una implicación de la genética y de las hormonas sexuales en la patogenia del lupus eritematoso sistémico. Las hormonas sexuales influyen en la regulación del sistema inmune y, de hecho, se habla de que las mujeres con lupus eritematoso sistémico presentan concentraciones disminuidas de testosterona y de dihidroepiandrosterona y niveles más elevados tanto de estradiol como de prolactina que los controles sanos. La hiperprolactinemia, de hecho, está presente de un 20 a un 30% de los pacientes con lupus y se ha relacionado con la actividad de la enfermedad, mientras que se habla que la progesterona tendría un papel protector. En cuanto a las hormonas exógenas, sí que se ha descrito que hay un aumento de riesgo de brote en aquellas pacientes posmenopáusicas con lupus que inician una terapia hormonal sustitutiva, aumenta el brote con respecto a las que no lo inician, y también en aquellas pacientes que comienzan con tratamientos de fertilidad. Sin embargo, el uso de anticonceptivos estrogénicos como inductor de brotes es aún un tema de debate y es por eso que vamos a responder a esta pregunta en la presentación actual. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Porque el lupus es una enfermedad que se considera de alto riesgo para el embarazo y no solo por la elevada actividad de la enfermedad en esa situación, sino también porque hay ciertas pacientes que ya tienen un daño orgánico que puede estar relacionado con la enfermedad. Y no solo por esto, sino porque también para el control de la enfermedad utilizamos fármacos que son considerados teratogénicos, como puede ser el metotrexato, la leflunomida, el micofenolato, y que, por tanto, en el momento en el que la paciente está utilizando uno de esos fármacos para el control de la enfermedad, tenemos que contraindicar el embarazo. Y por ello tenemos que tener en cuenta qué método anticonceptivo le podemos dar. Se estima, a pesar de esto, de esta importancia de la anticoncepción en pacientes con lupus, que hasta un cuarto de las pacientes con lupus no utilizan métodos anticonceptivos y este porcentaje no es distinto dependiendo de si la paciente utiliza fármacos considerados teratógenos o no para el control de la actividad de la enfermedad. ¿Cuál sería el mejor método anticonceptivo? Tenemos que tener en cuenta varias cosas, y no solo del propio método anticonceptivo, sino también de la paciente y de la actividad de la enfermedad. A considerar dentro del método anticonceptivo tenemos la eficacia y los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos, pero también la interacción farmacológica. Como hemos comentado, tenemos a pacientes que tienen varias terapias que pueden interaccionar con fármacos anticonceptivos. A considerar dentro de la paciente, pues las preferencias, como siempre, y la actividad de la enfermedad base y el riesgo trombótico que tenga la paciente que tenemos en la consulta. ¿Qué métodos anticonceptivos podemos tener en mente a la hora de hablar con la paciente y dar una recomendación? Pues tenemos los métodos anticonceptivos de barrera, que son los preservativos, el diafragma, los espermicidas, que son los considerados menos eficaces, y luego tenemos los métodos anticonceptivos hormonales, y tenemos dentro de los anticonceptivos hormonales varios tipos, varias implantaciones, varios usos y también varios tipos de fármaco. Tenemos los de larga duración, que serían los DIU, que pueden ser tanto un DIU de cobre, que no sería un anticonceptivo hormonal propiamente dicho, y el DIU de levonorgestrel. Y luego tendríamos los parches transdérmicos. Este grupo, el grupo de larga duración, es el considerado más eficaz porque no tiene el factor externo de si la paciente le está dando un buen uso o no al método anticonceptivo, porque es un método que se implanta, se inyecta y no se toca. Entonces no tenemos ese factor externo.
Luego tenemos los contraceptivos orales hormonales, que pueden ser únicamente de progesterona, pueden ser contraceptivos combinados tanto de estrógenos como de progestágenos. Y también tenemos el contraceptivo de progesterona subcutáneo. ¿Y cuáles son las dosis y qué tipo de hormona tienen estos anticonceptivos hormonales? Bueno, pues dentro de los anticonceptivos hormonales orales combinados tenemos dosis de estrógenos de 2 a 35 microgramos y progestina. Y dentro de los anticonceptivos hormonales en parche transdérmico, la dosis de estrógeno sería de 50 microgramos. Como podemos observar, una dosis más elevada que la que se utiliza para los anticonceptivos hormonales orales combinados. Y en cuanto a la progestina, ¿qué tipo de progestágeno se puede incluir dentro de la anticoncepción? Pues tenemos 4 generaciones. De la primera generación tenemos la depomedroxiprogesterona, que es la utilizada en la inyección subcutánea, en la inyección de progesterona subcutánea. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo de la generación que nosotros estemos utilizando, habrá efectos secundarios diferentes. Por ejemplo, la depomedroxiprogesterona tenemos que tener en cuenta que se ha descrito que disminuye la masa mineral ósea. Entonces tendremos que tener especial cuidado en aquellas pacientes con osteoporosis o con riesgo de osteoporosis. Pero, por ejemplo, esto es un efecto secundario que no se ha descrito en el DIU de levonorgestrel, que es un progestágeno de segunda generación. Y ya pasando a los ensayos clínicos que se han realizado para responder a esta pregunta, tenemos el primer ensayo clínico que se titula Contracepción oral combinada en mujeres con lupus eritematoso sistémico. En este estudio se realizó en 183 pacientes con lupus o bien inactivo o bien estable clínicamente y se dividieron estas pacientes en 2 brazos de tratamiento. Uno de estos brazos era de etinil-estradiol 35 microgramos con norentindrona de 0,5 a 1 miligramo y el otro brazo era de placebo. Estos tratamientos se mantuvieron en el tiempo durante 12 ciclos de 28 días. Hay que tener en cuenta que este estudio se realizó sobre todo para evaluar el riesgo trombótico. Entonces, dentro del diseño lo que hicieron fueron retirar aquellas pacientes que ya tenían riesgo trombótico per se, por ejemplo, anticuerpos antifosfolípido positivos de moderado a alto título o que hubieran tenido una trombosis previamente. Como conclusiones, no hubo un aumento en las complicaciones trombóticas en el grupo de anticonceptivo oral versus el grupo placebo, pero tampoco encontraron riesgos significativos en el aumento del riesgo de brote en pacientes con lupus con baja actividad estable, al igual que en brotes leves y moderados. Prácticamente a la vez también se publica este estudio de Sánchez Guerrero que se titula Un ensayo de los métodos contraceptivos en mujeres con lupus eritematoso sistémico. En este estudio se valoran diferencias de riesgo de brote en anticoncepción oral combinada de estrógenos y progestágenos, únicamente de progestágenos y DIU de cobre, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre grupos en la actividad de la enfermedad. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Algunas de estas recomendaciones se basan en estos 2 ensayos clínicos que he comentado previamente. ¿Qué nos dice el EULAR sobre esta situación? Bueno, pues lo que os traigo y lo que podéis ver en pantalla. La seguridad de los anticonceptivos orales combinados, es decir, estrógenos con progestina o las pastillas de progestina en pacientes con lupus eritematoso sistémico con lupus estable o inactivo, con anticuerpos antifosfolípido negativo, se ha demostrado en ensayos controlados randomizados. Sin embargo, también nos comentan en pacientes mujeres jóvenes con infarto de miocardio, con ictus isquémico y con lupus con anticoagulante lúpico positivo, el uso de las píldoras combinadas aumenta el riesgo de eventos arteriales en comparación con los no usuarios. Pero en pacientes que están anticoaguladas y que tienen un perfil de bajo riesgo de anticuerpos antifosfolípido, se puede plantear la utilización de estos anticonceptivos orales combinados en el caso en el que no tengamos otra alternativa. Sí que se puede plantear. ¿Qué dice el ACR sobre esta situación? Tenemos este esquemita que nos traen. A la derecha tenemos los anticuerpos antifosfolípido positivos, que aquí, por lo que veo, no se ve muy bien en pantalla, espero que se vea mejor en la televisión, pero os lo leo yo. Comentan que se tienen que evitar las anticonceptivas combinadas, ¿vale? Por este riesgo trombótico. Y luego, a la izquierda podemos ver los anticuerpos antifosfolípido negativos y en la
mitad podemos ver el lupus con baja actividad, en la cual sí que hablan que podemos utilizar las anticonceptivas combinadas con estrógenos y progesterona, pero sin embargo nos dicen que evitemos el parche. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, el parche lleva una dosis de estrógenos superior a las anticonceptivas orales combinadas y son dosis más elevadas de las que se observaron en los ensayos clínicos, por lo tanto no hay datos. ¿Qué nos dice el US Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use de 2024, que se publicó el 8 de agosto de 2024? Bueno, esta es una guía que habla de diversas situaciones, no solo en pacientes con enfermedades reumáticas, sino en situaciones, enfermedades diversas y en pacientes crónicos, y es bastante interesante, la verdad, pero yo solo os traigo las recomendaciones en lupus. Ellos utilizan esta escala que os he puesto aquí a la izquierda. Cuando utilizan el 1, quiere decir que no hay razón por la que se debería contraindicar su uso. El 2 es que hay riesgos pero que el beneficio supera el riesgo, el 3 es que los riesgos superan los beneficios y el 4 es que el riesgo es inasumible. Ellos dividen en estas situaciones. Primero hablan de los pacientes con anticuerpos antifosfolípido positivos. Como podemos observar, en general, el único que dicen que es un riesgo inasumible es los anticonceptivos orales combinados, que es esto de aquí. Y luego tenemos pacientes con trombocitopenia severa, y me voy a detener aquí un poco, ¿vale? Aquí nos habla de que tengamos cuidado, aunque se puede utilizar, con el DIU de cobre. ¿Por qué? Porque el DIU de cobre tiene como efecto secundario los sangrados abundantes. Pacientes con una trombocitopenia severa o pacientes anticoagulados que le ponemos un DIU de cobre, tenemos que tener en cuenta que estamos aumentando el riesgo de sangrado y el riesgo de anemización, ¿vale? Sin embargo, quitando de los pacientes con anticuerpos antifosfolípido positivo, en el resto de situaciones, aunque existen riesgos, en general el beneficio supera los riesgos en todos los anticonceptivos, según esta guía. Y para terminar, esta tablita, ¿vale?, que resume un poquito lo que hemos comentado. Al principio tenemos lupus con baja actividad y anticuerpos antifosfolípido negativos. Como podemos observar, los anticonceptivos orales combinados no aumentan el riesgo de brote, ¿vale? Lo tenemos aquí, pero sí que se pide que evitemos el parche. También a destacar en pacientes que tienen una afectación renal, ¿vale?, que tenemos que evitar los anticonceptivos que contengan drospirenona, ¿vale?, porque puede aumentar el riesgo de hiperpotasemia. Y a destacar también el parche de depomedroxiprogesterona, que, como he comentado y como podéis ver, en todos los casos hay un aumento de riesgo de osteoporosis. Como conclusiones, pacientes con baja actividad de la enfermedad y con anticuerpos antifosfolípido negativos no parece que tengan un aumento de riesgo de trombosis ni de riesgo de brote al utilizar anticonceptivos orales combinados. No se recomienda la administración de otras terapias hormonales que contengan dosis de estrógenos superiores a las estudiadas por no haber datos, es decir, dosis mayores de 35 microgramos de etinilestradiol. En pacientes con elevada actividad de lupus o bien contraindicación para la toma de estrógenos, las anticonceptivas que únicamente contienen progestágenos son una alternativa válida. La inyección de depomedroxiprogesterona puede reducir la masa mineral ósea, efecto secundario que no está descrito en el DIU de levonorgestrel, y el DIU de cobre produce sangrados vaginales abundantes, por lo que hay que prestar especial atención en pacientes que están anticoaguladas o que tienen una trombocitopenia.